El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, querida audiencia. Aquí muy contenta como siempre de encontrarme con ustedes en este momento del día donde es importante hacer una pausa, como siempre les digo. No quiero, por supuesto, dejar de comentarles que hoy va a ser un programa muy especial por distintas razones que ya las vamos a conversar a lo largo del programa. Pero bueno, quiero por supuesto agradecerle como siempre a quienes hacen posible que nosotros lleguemos a sus casas, a sus teléfonos, a sus dispositivos y que sobre todo ustedes puedan a continuación podernos escuchar. En la dirección general de la estación a Jaime Nestares, en la gerencia de producción a Wilix Arcaya, en la producción a Carla Sons, en los controles a César Arteaga y en la conducción de este espacio a Marisol Ramírez. Aquí estoy, como siempre, todos los jueves, contenta pues de poder generar un espacio de reflexión donde podamos encontrar por lo menos alternativas y posibilidades distintas. Les recordamos como siempre que nos pueden encontrar en nuestras plataformas digitales, rcr.tv, en Periscope, también nos consiguen en RCR750. El Twitter de la emisora, @RCR750. El día de hoy está planteado para ustedes, para conversar con ustedes y que podamos de alguna manera dialogar al respecto, un tema muy importante, un tema que además atraviesa fronteras. Y como bien decía el aviso y el flyer del programa, es cómo podemos hablar, ¿verdad?, de todo esto que nos conecta, incluso en nuestro ejercicio de la psicología, como es, fíjense, la psicología sin fronteras, el ejercicio psicológico sin fronteras en contextos de violencia psicosocial. O sea, ¿qué es lo que hacemos los psicólogos y qué es lo que podemos hacer los psicólogos en contextos de violencia psicosocial, más allá de lo que hemos hablado otras veces, del espacio individual? Para ello, hoy contamos con un invitado muy especial que quizás vamos a tratar de tenerlo todo a lo largo del programa. Él se llama José Manuel Bezzanilla, él es psicólogo clínico, egresado de la Universidad del Valle de México, especialista en psicoterapia de grupos y psicodrama. Además de esto, una de las cosas más importantes de José Manuel, él es presidente actual y fundador de Psicólogos Sin Fronteras México. Él ha trabajado muchísimo en todo lo que es la atención y acompañamiento psicosocial, fundador, como les decía, y director de Psicología Educación Integral en México, y nos está acompañando para conversar sobre todo sobre este tema que nos une como región, que es todo este problema de violencia psicosocial, inclusive temas de tortura, como los podemos encontrar en toda la reseña que se hace sobre la situación en nuestro hermano país. José Manuel debe estar al aire. Te doy la bienvenida, José Manuel, para que entonces podamos conversar con la audiencia. Hola, muy buenos días desde México, muy buenas tardes allá en Caracas. Gracias, José Manuel. Sabemos que estás en una circunstancia especial. Estás en una sala de espera.
Pero bueno, vamos a tratar de conversar en la sala de espera en un hospital, ¿sí? Sí. Allá en México. Pero bueno, vamos a tratar de acompañar a nuestra audiencia con este tema. José Manuel, cuando pensamos en el título Psicología sin Fronteras, tú eres presidente de Psicólogos Sin Fronteras México y yo en este momento tengo ese mismo cargo en Psicólogos Sin Fronteras Venezuela. Cuando pensamos en este tema juntos, la idea era como poder darle un mensaje, en principio un mensaje para conversar, para reflexionar acerca de qué es lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la realidad con la que nos hemos encontrado los psicólogos? Tú eres clínico, yo soy más del área social, frente a todos estos problemas que están enfrentando la gente de nuestra región. Entonces, conocer tu experiencia y conocer lo que está pasando en México, estoy totalmente segura que puede ser de gran aporte para nosotros acá. Mira, pues acá en México estamos enfrentando una situación de violencia sumamente grave. Desde hace más de 18 años tenemos más de 300,000 personas fallecidas, más de 60,000 desaparecidos, cerca de 500,000 de desplazados por violencia originada a partir de delincuencia criminal, delincuencia organizada y el conflicto con el gobierno. Y entonces, si bien nosotros venimos arrastrando un proceso que se llamó la Guerra Sucia desde los años 60, donde hubo aproximadamente 600 personas desaparecidas, nunca hubo verdad, nunca hubo justicia. Ahora, a partir del año 2006, con el gobierno del expresidente Felipe Calderón, esto detonó exponencialmente. Entonces nos ha encontrado a los psicólogos pues muy poco preparados para atender este tipo de problemáticas, ¿no? La formación que hemos tenido es fundamentalmente hacia la clínica individual, hacia la psicoterapia individual. Algunos hemos incursionado en cuestiones de psicoterapia de grupos, pero no estábamos preparados para poder atender esta catástrofe humanitaria que enfrentamos actualmente. Nosotros venimos trabajando desde hace aproximadamente 6 años en la construcción de un modelo mexicano de atención y acompañamiento psicosocial, porque si bien hay similitudes regionales, el contexto mexicano pues es muy distinto a las dictaduras del Cono Sur o a lo que ocurrió en Guatemala o en El Salvador, o incluso lo que va ocurriendo por allá ahora, ¿no? Sí, señor. Entonces, es muy importante tener los referentes teóricos, conceptuales que nos permitan mirar el problema para poder a partir de ahí desarrollar estrategias de atención. Ya recientemente, en el año 2017, se funda Psicólogos Sin Fronteras en México y una de las líneas de trabajo más importantes que hemos trabajado es esta parte, ¿no? El desarrollo de líneas de formación, atención en 2 sentidos. Poder atender a los profesionales de la salud que están siendo rebasados por el tema. Por eso tenemos un seminario interinstitucional en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estamos trabajando con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con médicos, con comisiones nacionales y estatal de derechos humanos, para poder desarrollar un programa de formación a nivel de diplomado, maestría y doctorado. Y por el otro lado, estamos trabajando con familiares de personas desaparecidas para brindar apoyo y acompañamiento psicosocial, y en un segundo nivel, formar acompañantes psicosociales pares, porque nos dimos cuenta que las familias pues tienen cierta desconfianza, cierta reticencia hacia el trabajo directo con el psicólogo, aunado a los errores que cometimos en primera instancia por no conocer el tema, y entonces quisimos aplicar terapia de cuestiones tanatológicas ante una desaparición, lo cual no opera, ¿no? Y entonces, bueno, hemos diseñado un camino con algunos familiares que han tenido confianza en nosotros, específicamente la Asociación Unión Cristales aquí en México, para desarrollar un programa de formación para poder desarrollar habilidades, acompañamiento psicosocial en familiares que estén interesados en esta área de atención. Ya me están llamando para el médico, voy a tener que cortar la llamada, lo lamento mucho. Terminando me vuelvo a conectar. ¿Cómo no? Seguiremos conversando, pero fíjense que es interesante lo que nos menciona, como les dije, nuestro invitado de hoy, que seguramente lo vamos a
llamar de vuelta. Ojalá podamos contar con él a lo largo del programa. Fíjense que describió, ustedes escucharon su descripción, y en su narrativa yo les invitaría a que hiciéramos un ejercicio y que quitáramos un poco ese acento en su hablar mexicano, y que por un momento nos imagináramos un acento neutro y cerráramos los ojos y olvidáramos que es México. Y yo les pregunto, ¿tiene algún parecido esa situación que acabamos de escuchar con lo que vivimos aquí? Y estoy segura que puedo casi que reconocer en ustedes, aunque no los pueda oír y no los pueda ver, que la respuesta es sí. Pareciera que entonces en la región, con todas las diferencias particulares, ¿no?, que nos mencionaba José Manuel, pareciera que en la región estamos viviendo situaciones muy parecidas. Yo quiero rescatar algunas de las cosas que decía José Manuel y las vamos a precisar, pero vamos a darle un espacio cuando regresemos y vamos a poder tener mayor énfasis sobre cada una de ellas. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres disfrutar de la exquisita gastronomía nacional o internacional, acércate a Bueno Restaurant y date un gustazo. Bueno Restaurant es el más visitado por los comensales de Caracas, interior y exterior de Venezuela. Disfruta de la buena mesa en la 6ª Avenida de Altamira entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, deleita tu paladar. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Aquí está con nosotros Pedro Uruchurtu, joven, brillante, politólogo, profesor, colega, locutor, además es coordinador de 20 Formación. Yo creo que si nosotros tuviéramos que hacer una lista de las personas que más daño en la historia de Venezuela le han hecho a este país, hay que incluir a José Rodríguez Zapatero. Porque este señor no solamente ha sido el cómplice de un régimen criminal, sino que ha sido el artífice de la estrategia de salvavidas y de oxígeno de ese régimen. Es gracias al señor Zapatero que Venezuela no ha alcanzado la libertad. Y peor aún, sectores de la oposición que hasta ayer nos obligaban a tomarnos una foto con ellos, porque la unidad era importante y porque todos éramos necesarios, hoy demuestran que siempre fueron una ficha de él para hacer el juego al régimen. Y quienes, luego de entenderlo, después de no sé cuántos diálogos, después de no sé cuántos intentos, finalmente entendieron el rol de Zapatero en todo esto, pues también son corresponsables porque le dieron credibilidad, le dieron soporte y le dieron poder a este señor que lo único que hizo fue burlarse de la muerte de los venezolanos, provocar más muertes, más dolor. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, querida audiencia, estamos aquí con este programa inédito y muy especial del día de hoy, que tiene que ver con esto de la psicología sin fronteras en contextos de violencia psicosocial. Y escuchábamos a José Manuel Besanilla, psicólogo clínico, presidente de Psicólogos Sin Fronteras México, narrarnos, describirnos una situación por la cual el ejercicio de la psicología en México ha tenido un giro importante desde mucho antes del 17, pero particularmente desde el 2017, a propósito de todos los muertos y desaparecidos que en este contexto de este contexto de guerra, que no es guerra, pero es guerra que se vive en México y en Centroamérica, ha generado. Y yo les decía que habían algunas precisiones que era como interesante mirar. José Manuel nos comentaba que habían, por ejemplo, ellos habían tenido que revisar el ejercicio de los psicólogos, que darse cuenta que por psicólogo no se está preparado desde la formación para enfrentar y manejar estos casos que tienen que ver con situaciones de violencia psicosocial. No quiero seguir sin antes decirles que hoy particularmente tenemos una oportunidad de poderlos escuchar. Así que aquel que tenga el teléfono a la mano y aquel que esté interesado en participar y dejarnos saber su opinión o algún comentario y algún aporte, los vamos a escuchar con mucho interés si nos llaman al 482-9750. Repito, 482-9750. Y aquí los vamos a esperar para que tengamos una conversación amena en ese sentido. Les contaba entonces, a propósito de lo que nos narraba el colega, que en México fue necesario girar un poco lo que era el sentido del ejercicio de la psicología. En este caso era importante darse cuenta que frente a una madre, frente a un caso de un desaparecido o de un muerto, producto de todas estas circunstancias, insisto, políticas, sociales, muy particulares, distintas, como bien decía José Manuel, a los otros procesos de dictaduras en el Cono Sur, e inclusive muy distintas a lo que hay en nuestra situación venezolana a causa de esta emergencia humanitaria compleja. En México y Centroamérica podemos decir que la situación y el origen concreto ha sido más bien de tipo político. Y él comentaba cómo en este caso, ¿verdad? Como en ese caso, había sido necesario y asumir como un error del ejercicio de la psicología el querer seguirlo mirando desde el síntoma. Y había que ver de alguna forma otras maneras. Y en ese sentido, él hablaba de la asistencia y de la formación tan importante que ha sido como parte de esta tarea que ellos han llevado adelante. Una de las cosas que en este proceso de asistencia es necesario es cómo acompañar, y lo decía José Manuel, cómo acompañar el dolor y cómo acompañar el proceso, ¿verdad? Fíjense, de toda esta situación de sufrimiento que viven los mexicanos a consecuencia de todo lo que él explicaba. Pero si lo miramos, les decía yo a ustedes, lo que pasa en Venezuela, nos podemos dar cuenta que hay algunas similitudes, a pesar de que los orígenes, pudiéramos decir, que en el sentido más estricto parecen distintos. Y aquí yo quiero hablarles entonces del énfasis de lo que nos pasa a nosotros acá, que es un poco lo que quería compartir también con José Manuel. El sufrimiento en Venezuela tiene una particular característica, y es que es un sufrimiento que generado por todas estas inseguridades que conocemos, inseguridad social, inseguridad educativa, inseguridad alimentaria. Hoy por hoy podemos hablar en el tema de la salud, sabemos que es un tema muy, muy particular porque ya no es solo que no se consiguen los medicamentos, sino que hay un sistema muy desasistido y que no tiene respuesta efectiva a ninguna de las situaciones que de alguna manera manejamos la población. Entonces, en este caso, el sufrimiento
en este sentido está muy combinado con esta burbuja, con esta cosa aparente, donde aquí no pareciera que no pasan muchas cosas o no pasa nada. Y esto realmente tiende a ser uno de los temas más difíciles de manejar para las personas que están en esta situación donde tienen, por ejemplo, o un muerto en su familia, por no decir dos. Nosotros en Psicólogos Sin Fronteras, ahora aquí en Caracas, en el servicio de psicología, acompañando en el dolor que llevamos en alianza con el Grupo Social CESAP, encontramos continuamente casos de mujeres que sus 3 hijos han sido asesinados por distintas razones. Y no siempre son razones que tienen que ver con el AMPA común. Entonces, lo que quiero ilustrar con esto es que el sufrimiento en nuestro país es un sufrimiento muy particular y es un sufrimiento que compite continuamente con esta necesidad de resolver la vida, el día a día, y con esta cosa, insisto, esta burbuja aparente que tiene, donde pareciera que aquí no pasa nada, pareciera que vivimos en 2 países distintos. Esto genera por demás, insisto, una cuota diferente de sufrimiento. Entonces es como importante darnos cuenta que nosotros como psicólogos, ¿verdad?, hemos tenido que de alguna manera girar el objetivo, y ya no es solamente el síntoma, la atención del síntoma individual, sino que podemos hablar de una sociedad que está en una profunda anomia, donde hay muy poco interés por muchas cosas más que no sea la sobrevivencia. Y en este caso, darnos cuenta que tenemos que ir a los espacios comunitarios para poder, de alguna manera, prestar nuestras capacidades que nos brinda el oficio para poder, de alguna manera, generar reflexiones importantes en los espacios comunitarios sobre distintos temas. Y ustedes lo saben, nosotros hemos hablado acá sobre temas, por ejemplo, como la violencia basada en género. Hoy nosotros podemos decir, estamos hoy justamente 13 de febrero y hablamos de más de 30 casos de feminicidios en el país. Recordamos que a principio de año tuvimos aquí a varias invitadas, a Yolima Arellano, profesora de la universidad, abogada y profesora de la Universidad de Mérida, contándonos un poco lo que ha sido ese terrible suceso que se vivió en Mérida, 3 niñas menores de edad a principio de año. Y ahora llegamos a un momento en enero donde podíamos decir que teníamos una mujer muerta diariamente. Y es entender, ¿verdad?, cuando hablamos de feminicidio, la diferencia que es muy importante. Una cosa es el homicidio y otra cosa es el feminicidio. Y nosotros en términos estadísticos, yo siempre quiero distinguir esto. Cuando hablamos de homicidio y femicidio, podemos decir, bueno, son muertes ocasionadas por situaciones diversas. Hubo un tiroteo, hubo un robo y hay 5 muertos, 3 hombres y 2 mujeres. Entonces hablamos de 2 femicidios. El feminicidio es cuando la muerte ocurre por la condición, asociada a la condición de ser mujer. Y tenemos entonces casos muy recientes como lo que vimos en Maracay, por ejemplo, donde sin haber ocurrido la muerte de ninguna de estas 3 mujeres que estuvieron privadas de su libertad, una por más de 30 años, encontramos todo lo que significa estos hechos de violencia, porque privar a una persona de su espacio vital, esta mujer perdió 30 años de su vida aproximadamente. 30 años donde si sacamos la cuenta, posiblemente ella no conoció lo que, como bien decía también José Manuel, este desastre natural ocurrido de la mano del hombre que tiene que ver con este desastre social que estamos viviendo en nuestro país. Ella no conoció esto. Y al salir, todo este desfase psicológico, social, emocional que ella vive, requiere de una intervención importante. Entonces fíjense cómo encontramos diversas maneras de reconocer que el sufrimiento en nuestro país tiene particulares características. Yo quiero además decir una cosa que escuchaba esta mañana a Tamara Adrián, conversando, diputada, conocida por todos, defensora de los derechos que tienen que ver con la diversidad sexual. Como ella comentaba que de una manera esta situación donde encontramos ahora por demás cifras importantes de feminicidios, tiene mucho que ver con 2 cosas básicas: la impunidad y esta situación de crisis continua que
crece todos los días y que cambia sus manifestaciones. Entonces, en condiciones de violencia psicosocial, en condiciones de momentos como este que vivimos, está descrito cómo el aumento de las muertes, justo por ello, por supuesto, se incrementa, y sobre todo en el caso de las mujeres. ¿Por qué de las mujeres? No solamente porque esto no es solamente un tema feminista, sino un tema que tiene que ver con los datos. Todos los problemas que acontecen. Recordemos que la emergencia humanitaria compleja genera efectos distintos, y por eso hablamos de género, en hombres y mujeres. No mayores ni peores, distintos. Y en el caso de las mujeres, como grupo vulnerable, y en el caso de los niños, las niñas, los adolescentes, encontramos manifestaciones importantes al respecto. Entonces nosotros, desde la psicología, tenemos que, hemos visto la necesidad de entrar en otros territorios que pueden tener que ver con el trabajo social, que pueden tener que ver con la sociología, que podrían tener que ver con otras áreas de conocimiento, donde es importante reconocer el que cuando hacemos visible las razones por las que están detrás de las pérdidas, no solo de la vida, que es el bien mayor, la pérdida mayor, sino de las condiciones en que vivimos, se va generando y se va construyendo un clima emocional que lamentablemente le abre la puerta a cualquier situación de descontrol, angustia, ansiedad, fobias, miedos. Y esto se va convirtiendo en una enfermedad colectiva, en una enfermedad social. La salud mental del venezolano está más que demostrado que está muy afectada. ¿Por qué? Porque continuamente tenemos que estar, de alguna manera, batallando con lo que implica la sobrevivencia. Pero que no es la sobrevivencia básica, que no es poca cosa, sino también es la sobrevivencia en términos de lo que es la seguridad personal y la seguridad emocional. Entonces, en ese sentido, el espacio de la psicología ha ganado otros linderos. Y es como muy importante, este es un llamado a la gente a los colegas que me puedan estar escuchando. Es importante entender que podemos llegar a ser muy útiles si nos vinculamos a los espacios profesionales donde se está haciendo un trabajo de responsabilidad social y de conciencia en relación a estas cosas. No basta con decirle a las personas y darles recomendaciones acerca de cómo manejar su miedo solamente. Hay que buscar de alguna forma que ese alivio, nosotros no estamos, los psicólogos no estamos en la capacidad de solventar los problemas que tienen que ver con políticas y programas de Estado, pero sí nos corresponde velar y de alguna manera incidir en cómo podemos acompañar a la gente para que de alguna manera pueda resistir, pueda invocar su capacidad resiliente, que yo siempre insisto al decir que resiliencia no es aguantar. Resiliencia es una respuesta adaptativa natural del cuerpo, natural de nosotros como sistema, que nos permite enfrentar la situación difícil y poder de alguna manera continuar. Entonces nosotros como psicólogos tenemos mucho en ese sentido que aportar. En el próximo segmento yo les quiero comentar un poco lo que iba a conversar también con mi colega mexicano, y es lo que nosotros como Psicólogos Sin Fronteras estamos haciendo en alianza, y esto es muy importante, con el grupo CESAP, a través del programa Acompañando en el Dolor en sus dos áreas básicas. Insisto, al corte les comentamos con más detalle para que ustedes tengan la información y se puedan comunicar con nosotros. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Luce más bella con la doctora Alba Fernández. Medicina estética especializada, novedosos tratamientos faciales y corporales. Instagram, @doctora Alba Fernández, 04-26-182-5964. Avenida Principal de las Mercedes, edificio 339, nivel Mezanina, al lado de Migas. Tu cuerpo y rostro se lo merecen y realza tu belleza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En este espacio
nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Este y todos los domingos, Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @rcr750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Bueno, aquí estamos de vuelta, querida audiencia, y les comentaba en el segmento anterior que quiero de alguna manera como contarles lo que ha sido el capítulo Psicólogos Sin Fronteras Venezuela, y sobre todo, más que hablarles de esto, es hablarles de lo que estamos haciendo, y para que ustedes puedan ver las similitudes que existen entre lo que es el servicio, lo que es la necesidad del servicio psicológico de manera integrada, de manera distinta, en la región de México hasta, yo diría, mucho más allá de nuestras fronteras. Fíjense una cosa. Les recuerdo que nos pueden llamar al 482-9750 para hacer cualquier pregunta y en este caso cualquier comentario. Nuestro invitado nos decía, ¿verdad?, cómo de alguna manera nunca imaginaron ellos que cuando hablaron de digamos, organizar lo que era Psicólogos Sin Fronteras México, que iban a tener, lo que estaban enfrentando era un desastre natural, de la mano del hombre. Y ese es realmente el mismo, digamos, el mismo sentir que tenemos acá. Cuando Psicólogos Sin Fronteras Venezuela, en el año 2009, 2010, empieza a pensar en la oportunidad de poderse organizar, de consolidar como colectivo de psicólogos, ¿verdad? La intención en aquel momento era emular las experiencias que ocurrían en otros países que permitían que colegios de psicólogos, grupos de psicólogos pudieran estar listos para atender cualquier emergencia que surgiera en los distintos países, en el área, sobre todo ocasionadas por desastres naturales. Nunca supieron estos visionarios que el principal desastre que iba a enfrentar Venezuela unos años después tenía que ver exactamente con la mano del hombre, producida por el hombre. Y cuando decimos esto nos estamos refiriendo a todas las decisiones de tipo político, de tipo social, que hemos visto que se han venido resolviendo desde hace 20 años hasta acá. Así surge entonces el capítulo Psicólogos Sin Fronteras Venezuela. Pero fíjense que yo también debo comentarles en ese sentido que Psicólogos Sin Fronteras Venezuela también se dio cuenta que solo no podía de ninguna manera abordar la totalidad de los casos y las situaciones que empezaban a ocurrir, inclusive antes del 2014.
empezaron de alguna manera toda esta, recordemos que en aquel tiempo, en aquellos años, el principal problema parecía ser la inseguridad personal. Entonces teníamos cifras infinitamente grandes, más de 25.000 muertos. En algún momento se contabilizaron a propósito del AMPA, a causa del AMPA. Y parecía que ese era uno de los principales problemas que empezaba a ser agua en nuestro país. Tiempo más tarde nos dimos cuenta que una serie de procesos de deterioro de las condiciones, de la calidad de vida de nosotros empezaron de alguna manera a dar indicadores de profunda crisis. Y así tenemos lo que lamentablemente hoy los especialistas han decidido llamar emergencia humanitaria compleja. Digo esto porque Psicólogos Sin Fronteras entendió que necesitábamos de alguna forma encontrar aliados y encontrar con quién, gente y organizaciones que quisieran de alguna manera hacer un trabajo con nosotros. En ese sentido, entonces, es cuando surge la posibilidad de tener un espacio con la gente del Grupo Social CESAP, una organización con más de 45 años de trabajo en la comunidad, en todo el país. El Grupo Social CESAP, como lo hemos visto aquí, hemos invitado, tuvimos un programa con su gente, con la gente que lo dirige, Diana Vegas y Eliana Malito. Nos contaban cómo hay unidades asociadas, como ellos los mencionan, en distintos estados del país. Los Psicólogos Sin Fronteras Venezuela entendió entonces que era importantísimo buscar aliados, alianzas que nos permitieran llegar a mayor espacio, a cubrir mayor espacio geográfico, porque la cantidad de gente que estaba en situaciones de sufrimiento, en situaciones de duelo, en situaciones de crisis, en situaciones de mucha angustia, de mucho estrés, estaba creciendo. En ese sentido, entonces, cuando surge, ¿verdad?, la ocasión de poder constituir nuestro programa de asistencia psicológica y formación en acompañamiento psicosocial, acompañando en el dolor. La idea, de alguna manera, fíjense, no era etiquetar, no era diagnosticar, no era ni siquiera hacer una descripción clínica de las causas que estaban generando y de los síntomas que estaban generando estas situaciones de sufrimiento en relación al duelo y a la crisis, sino que aquí se trataba de acompañar. ¿Qué significaba acompañar a la gente que estaba en situaciones de sufrimiento? Entendiendo que el acompañamiento psicosocial requiere de una comunicación empática, requiere, por supuesto, de muchísimo respeto, de valores muy constituidos y sólidos en relación al ejercicio de la psicología, pero sobre todo en relación a lo que significa el otro, el ser humano que tenemos enfrente, en una condición de vulnerabilidad y de sufrimiento total. En esta medida, el programa Acompañando en el Dolor, entonces, como ustedes les cuento, tiene dos áreas básicas. Como bien lo estaba empezando a comentar la gente de México. El área de asistencia psicológica y el área de formación. En relación al área de asistencia psicológica, yo les podría comentar a ustedes, fíjense cómo funciona el programa. Nosotros recibimos vía llamada telefónica, porque por la promoción que se hace por las redes sociales, por este mismo programa, que siendo muy, digamos, que tiene que ver con temas ciudadanos y con temas psicológicos en ese sentido, pues por supuesto apoya y respalda todas estas acciones. Toda la promoción que se hace aquí, las promociones que se hacen en las redes sociales, hacen que las personas acudan a nosotros y nos llamen por teléfono, piden una cita, allí se les asigna esa cita y tenemos la ocasión de poder escuchar a las personas cuál es su problema y cuáles son los síntomas que tienen. Nosotros no hacemos psicoterapia larga en el programa, no hay posibilidad de hacerlo. Todos los que han tenido alguna vez asistencia psicológica, sobre todo privada, saben que cuando hablamos de psicoterapia, ¿verdad?, es un proceso largo, que va a durar el tiempo que el paciente requiera y depende, por supuesto, de la opción psicológica del especialista que haya escogido. En el caso nuestro, hacemos psicoterapia breve y de urgencias, primeros auxilios psicológicos, porque todas las personas que de alguna manera nos llegan en situación muy, muy crítica y necesitan resolver un momento existencial importante o resolver alguna situación que los está amenazando. Entonces necesitan hacer foco
en el problema que les está aconteciendo, cuáles son los recursos, descubrir cuáles son los recursos que tienen para salir de esta situación o por lo menos para avanzar en esta situación difícil que están viviendo y a continuación, por supuesto, entonces tomar las decisiones estratégicas que puedan tomar. Ese proceso lo acompañamos nosotros en el programa y cuando descartamos o cuando vemos que la persona necesita asistencia psiquiátrica, porque lamentablemente hemos encontrado que el incremento de la ideación suicida, por ejemplo, o de la angustia y de la ansiedad cada vez es mayor. Entonces los podemos referir internamente a nuestro propio servicio de psiquiatría, donde allí entonces ellos pueden tener la ocasión de una consulta con un médico psiquiatra y decidir con él cuál es el protocolo medicamentoso que correspondería. Claro que ahí empieza otro problema, ¿no? Y es que nosotros, por supuesto, no estamos dando medicamentos, no nos corresponde hacer esto, medicamentos de ningún tipo en el área psiquiátrica, pero entonces ahí el paciente tiene otro problema y es conseguir todos estos medicamentos psicotrópicos en algunos casos o medicamentos que tienen que ver con la ansiedad, con la depresión, que sí se consiguen, porque hay que ser realistas, ahora se consiguen, pero se consiguen a unos precios elevadísimos, que entonces otra vez vuelven a poner al paciente en una situación muy difícil con respecto al establecimiento de sus prioridades. Sin embargo, nosotros intentamos de alguna manera acompañarlos en ese sentido para que no desmayen en este proceso. Esto, fíjense, este procedimiento que les estoy narrando rápidamente hizo posible que el año pasado, en los finales del 2019, nosotros pudimos acompañar en citas, 2.255 citas. Les recuerdo, citas no es igual a persona. Cada persona pudimos ver alrededor de casi 900 pacientes el año pasado que en esta modalidad de psicoterapia breve de urgencias recibieron 2.255 citas durante el año. Y esto superó más del doble lo que había sido la población atendida para el 2018. Prometo comentarles un poco más a la vuelta en el próximo segmento para que ustedes tengan una idea más completa de lo que estamos haciendo a través del programa Acompañando en el Dolor con CESAP y Psicólogos Sin Fronteras. Ya regresamos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente. Todos los jueves a la 1 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Querida audiencia, estamos aquí de vuelta conversando con José Manuel Besanilla, presidente de Psicólogos Sin Fronteras México, y compartiendo un poco lo que es la experiencia mexicana con nosotros, porque
oíamos las similitudes acerca de lo que significa este sufrimiento que manejamos en nuestros países por distintas razones inclusive. Estaba yo comentándoles y quería como hacer énfasis aquí en el programa Acompañando en el Dolor que lleva adelante el Grupo Social CESAP en alianza con nosotros, con Psicólogos Sin Fronteras Venezuela. Y aquí quiero hacerles mención de nuestras redes para quienes que puedan estarme escuchando en este momento y decidan de alguna manera o tengan un conocido o quieran acercarse. Con todo gusto los vamos a recibir. Nuestras redes y nuestros teléfonos. Ustedes pueden pedir cita llamando a los números 860-3885, 861-6458, que son los teléfonos locales, se los repito, 860-3885 y 861-6458. También pueden escribir al WhatsApp o a SMS, al celular, y llamar también por teléfono es una posibilidad, al 0424-292-5604, 0424-292-5604, que es el teléfono celular del Servicio de Psicología Acompañando en el Dolor que llevamos allí en las instalaciones del Grupo Social CESAP en alianza con ellos. Nuestras redes sociales es @acomp dolor, ACOMP dolor. Ustedes allí, tanto en Twitter como en Instagram, van a encontrar, por supuesto, continuas publicaciones en relación a la información y al servicio que tenemos. Quería también comentarles en relación a la asistencia. Tenemos la posibilidad, porque también nos dimos cuenta, Caracas no es Venezuela. El Distrito Capital no es Venezuela. Y si Caracas está sometida a estos embates, cuando no es la luz, es el agua, cuando no es el agua, es el transporte que está tan abatido y tan complicado en estos tiempos, el interior del país está mucho más deprimido en ese caso. Por esa razón, creamos un servicio online, tenemos una modalidad online. Cuando funciona el internet, claro está. Y cuando el internet no funciona, lo podemos hacer vía telefónica. ¿Cómo solicita la gente que me está escuchando en el interior o alguien que ustedes conozcan que quiera ser atendido por nosotros, por el Servicio de Psicología Acompañando en el Dolor? Escribiendo una breve reseña de lo que le ocurre al siguiente correo: SPAT, atención online @gmail.com. Se los voy a repetir y a deletrear. SPAT, atención online @gmail.com. Esto es SPAD, atención online @gmail.com. Ustedes allí pueden escribir y nosotros con todo gusto, un miembro del equipo terapéutico de el servicio les va a responder y les va, por supuesto, a generar la cita para que puedan ustedes conversar y de alguna manera plantear qué les ocurre y nosotros de alguna manera podamos acompañarlos. Entonces, fíjense cómo la asistencia en el área, yo les cuento una anécdota. Para mí era bien importante cuando empezó toda esta necesidad de atender a la gente por estos medios digitales. Me parecía una cosa sumamente costosa desde el punto de vista de la aproximación, porque nosotros estamos acostumbrados a tener a la persona enfrente, a hacer un contacto presente, directo, y entender que necesitamos adaptarnos a estos medios para poder llegar a la gente. Es parte del aprendizaje y es parte de esta flexibilidad que el conocimiento nos permite. Entonces, esto se los digo porque la asistencia psicológica ha cobrado distintos matices y siempre el objetivo es poder brindar ese acompañamiento que alivie, ese acompañamiento que permita que la gente identifique sus capacidades y sus posibilidades. Vamos a continuar contándoles en el próximo segmento, ya casi para cerrar, y sobre todo el programa, cuando les hablo de esto es porque vamos a continuar con este tema. La próxima semana les prometo que vamos a tener la ocasión de poder hacer todavía mayores analogías con nuestros amigos mexicanos y poder comprender que este es un problema que sufre la región y que particularmente en Venezuela está cobrando los efectos que tiene. Les decía que
vamos a de alguna manera a precisar esto en nuestro próximo programa, pero hoy nos toca despedirnos, insisto, quiero darle las gracias porque hoy ha sido un programa muy distinto a otros, conservando siempre la línea de poder ser de ayuda para ustedes, de alguna utilidad. Quiero darle las gracias a quienes han hecho posible este programa en particular, en la dirección general de la estación a Jaime Nestares, en la gerencia de la producción a Wilix Arcaya, en la producción del programa a Carla Sons, en los controles a César Arteaga y a mi querido Brundu, que está allí, y en la conducción, pues esta servidora que se despide de ustedes hoy en la confianza de poderlos acompañar el próximo jueves para que sigamos debatiendo y conversando y sobre todo sabiendo de alguna forma que juntos podemos de alguna manera encontrar espacios de acompañamiento y de alivio a toda esta situación que vivimos en Venezuela. No me queda más que darles las buenas tardes y sobre todo que tengan muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho